Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, ni estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir, no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: esto es obra del Señor. Por fin se dignó en quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor. Hermanos, ¿se pueden sentar, por favor? A una sola voz, como siempre lo solemos hacer, invocamos al Espíritu de Dios para poder meditar estas sagradas escrituras y sobre todo pues para llevarlo a nuestra vida personal. Digan todos conmigo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Pues hermanos, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, esta cuarta misa de aguinaldo, correspondiente a los sectores que ya fueron anunciados, nombrados, y también pues damos gracias al Dios de la vida por permitirnos un día más, porque un día más es una oportunidad más para encontrarnos con Él, para reflexionar y para seguir en nuestra vida cristiana. En esta preparación de novenario de misa y la novena al niño también, la Iglesia, como lo he dicho estos días, nos sigue preparando en cuanto a lo que es el misterio de la salvación. Hoy en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece, el Evangelio de San Lucas, y nos narra todo el episodio de este hombre llamado Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista y por supuesto el esposo de Isabel, la prima de María Santísima. Y escuchamos nosotros en el relato bíblico qué fue lo que sucedió y qué fue lo que pasó. En primer lugar, ¿quién era Zacarías? Era un sacerdote
ofrecía los sacrificios, ofrecía el incienso, ofrecía las ofrendas al Dios de la vida. Pero dice la palabra que él lo ofrecía era en el templo, y ciertamente, yo no sé si ustedes recuerdan, la Sagrada Escritura nos dice que el día que Cristo muere, dice, se rasgó el velo del templo. No sé si recuerdan ese pasaje bíblico. Se rasgó el velo del templo, y el velo del templo era la separación que había entre toda la gente que asistía al templo y el lugar sagrado. Ese lugar sagrado era donde se tenía el arca, y era allí donde se ofrecía específicamente los sacrificios y se ofrecía el incienso. Ahí no podían entrar todas las personas, solamente entraban los sacerdotes para ofrecer los sacrificios. Por eso dice el Evangelio claramente que entró Zacarías y la gente ¿dónde se queda? Afuera. ¿Y qué estaban esperando? Que Zacarías saliera. Entonces Zacarías, un sacerdote de la antigua alianza, un sacerdote como nos narra la Sagrada Escritura en la antigua alianza, no un sacerdote de la nueva alianza. El sacerdote de la nueva alianza es el que nosotros conocemos hoy en día. Ese es otro, que es a imagen de Jesús, totalmente diferente. Bien, el del Antiguo Testamento era solamente para ofrecer sacrificios, para el perdón de los pecados, no más. Hasta ahí llegaba. Bien, entonces dice la palabra que entró, ofreció el incienso y tuvo aquel encuentro con el ángel, donde el ángel le dice todo lo que iba a pasar. Pero hay algo curioso, y es que el ángel le dice que va a ser papá, que va a tener un hijo. ¿Por qué? Porque pues él era, pues no podía tener hijos. Isabel era una mujer de avanzada edad, él también era bastante mayor, y recordemos que en el pueblo de Israel se veía la bendición de Dios era en la descendencia, es decir, que si una pareja, un matrimonio, mientras más hijos tuviera, mucho mejor, porque mientras más descendencia, había más bendiciones de Dios. Era la concepción que se tenía en aquel entonces. Por eso es que al final del Evangelio dice que alababan a Dios porque Dios había quitado el oprobio, es decir, esta carga tan fuerte que llevaban de no poder tener hijos, y así no ver la manifestación y la bendición de Dios en ellos. Bien, por eso es que alaban y bendicen a Dios, porque viene Juan, sí, pero más aún es porque van a ser papás, van a ser padres. Entonces, pues bueno, el ángel le anuncia, pero hay algo curioso que nos diferencia al anuncio a María Santísima. Aquí el ángel Gabriel le anuncia a Zacarías, el ángel Gabriel también le anuncia a María Santísima de la misma manera, pero hay algo diferente. Escuchen para que vean, escuchen. Dice, el ángel le habló, el ángel le dijo todo lo que iba a suceder, pero Zacarías le replicó: ¿cómo podré estar seguro? ¿Cómo podré estar seguro? Fíjese la diferencia. Mientras que la palabra de María Santísima fue: ¿y cómo podrá hacer esto? Pues yo no conozco varón. O sea, yo quiero que usted me explique. Mientras que Zacarías no está pidiendo explicaciones. Zacarías está diciendo es: ¿cómo voy a creer que lo que usted me está diciendo es verdad? O sea, usted me está tomando el pelo, usted me está molestando, usted me está diciendo mentira o qué. Ahí es la diferencia. Bien, la diferencia con María Santísima era porque es una mujer de fe. María lo único que dijo fue: explíqueme cómo va a pasar. O sea, yo quiero saber cómo va a suceder esto. Mientras que Zacarías es: ajá, ¿y cómo puedo estar seguro de lo que usted me está diciendo es verdad? Y aquí tenemos nosotros una primera característica, y es la duda. Ayer en la Eucaristía dominical que compartía con algunos hermanos aquí en el templo parroquial, le decía que la duda es algo que nosotros siempre vamos a llevar. Usted siempre la va a llevar, la duda siempre va a estar allí, pero el problema no es la duda, aunque siempre va a estar. El problema es cuando nosotros nos dejamos arropar y derrumbar por la duda. Porque a usted le pueden venir muchas cosas donde vienen incógnitas, donde vienen preguntas, donde viene por qué. Hay a veces que nosotros hemos quizás tenido hasta esos llamados desiertos, y eso es empezar a veces hasta a dudar de la presencia de Dios. Puede suceder en cualquier momento por una situación muy difícil. Bueno, porque a veces no vemos salida, porque a veces no vemos el camino, no vemos la luz al final. Eso puede pasar, pero ese no es el problema, vuelvo y le repito. El problema es cuando nosotros nos dejamos arropar por completo por la duda. Usted y yo no pecamos porque tengamos duda.
Nosotros pecamos es cuando nos dejamos derrumbar por la duda, porque se supone que ante la duda tiene que estar por encima la gracia de Dios, es decir, la fe puesta en el Dios de la vida. Usted duda, bendito sea Dios, ahí no hay pecado. El pecado es cuando usted dice, ya no creo más, ya no existe más nada, hasta aquí, Dios no existe, Dios no está. Ve, ya yo empiezo es a derrumbar la misma fe, y es allí donde empieza el problema en nuestra vida cristiana. Zacarías, mi querido hermano, escuche bien esto, mire, Zacarías no es que tuvo problemas de fe, es que empezó a dudar y se dejó arropar por la duda. En María Santísima hubo un poquito de duda, sí, pero ella fue más desde la fe. Ella pregunta es, explíqueme, yo quiero saber cómo va a suceder estas cosas. Y por eso es que el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Mientras que Zacarías dice, ¿y cómo puedo estar seguro? ¿Cómo me comprueba? ¿Cómo me comprueba? Aquí lo que falta era que uno de nosotros le dijéramos, júremelo, 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 júremelo. A ver, júremelo por lo más sagrado. Hubiésemos sido uno de nosotros, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hubo allí? La duda. Repito, y con esto termino esta primera idea. ¿Siempre va a estar la duda? Sí. ¿La duda puede venir en cualquier momento? Por supuesto. Pero cuando venga la duda, por encima de la duda, tiene que estar siempre reinando es la fe. Porque ¿cómo la voy a combatir? Desde la fe. Si usted lee en la historia de algunos santos, por ejemplo, San Juan de la Cruz tuvo momentos fuertes en su vida. Y es el padre de la espiritualidad, el padre del misticismo. Y es un santo que tuvo problemas de dudas, las llamadas noches oscuras, aquellos momentos fuertes de su vida, de creencia, los tuvo. Si los tuvo él, ¿cuánto más lo puede tener usted y lo puedo yo? Pero por encima de eso estaba la fe puesta en el Señor. La parte humana lo quería tumbar. A usted y a mí la parte humana nos puede tumbar en cualquier momento, pero rapidito, desde la fe nos tenemos que levantar. Nosotros no estamos preguntando, o no nos debemos preguntar, ¿cómo podré estar seguro de que Dios existe o no existe? No, usted tiene que estar seguro de que Dios existe. Usted y yo no podemos estar preguntándonos, ¿cómo puedo estar seguro de que lo que me dice las Sagradas Escrituras es verdad? Usted y yo no estamos para hacer nuestra pregunta. Usted y yo estamos para creer de verdad que la Sagrada Escritura me habla del mensaje que viene directamente de Dios, que es palabra de Dios. Y así sucesivamente con otras cosas más. Entonces ya tenemos la primera idea. ¿Y cuál es? La duda. ¿Siempre va a estar? Sí. Pero ¿cómo la podemos nosotros vencer? Desde la fe. Segunda idea, y es que dice que quedó mudo. Se quedó mudo el hombre. ¿Ve? Por no creer, se lo voy a leer, dice, porque yo soy, dice Zacarías, ¿cómo podrá estar seguro de esto? Porque yo soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó, yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Mira, aquí viene. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su debido tiempo. Se quedó mudo por no creer. ¿Y cuándo empezó a hablar? Dice el ángel. Ahí dice la palabra que el ángel le anunció que comenzaría a hablar otra vez cuando se cumpliera todo lo que él le había anunciado. Y aquí tenemos una segunda idea. ¿Y cuál es? Las promesas hechas por Dios. ¿Y cuál es la promesa hecha por Dios? Que por no creer y por dudar completamente, usted queda mudo. ¿Y cuándo comenzará a hablar otra vez? Cuando estas cosas que yo le he anunciado a usted empiecen a suceder. Y Juan comenzó a hablar Zacarías comenzó a hablar después. Sí, pero ¿por qué? Porque el ángel le había dicho que cuando comenzaran a suceder estas cosas es que él iba a comenzar a hablar. Mientras tanto, no. Aquí tenemos la segunda idea, mis queridos hermanos, y es que las promesas de Dios son promesas, son anuncios, y que esas promesas se cumplen. Pero ¿cómo voy yo a creer de verdad en esas promesas hechas por Dios en las Sagradas Escrituras? Desde la fe, no desde la duda.
Porque el que tiene duda, entonces empieza, ¿será verdad o no será verdad? ¿Será así o no será así? ¿Será que Cristo está en la Eucaristía o no está en la Eucaristía? ¿Será que la palabra es verdad o no? ¿Será que la palabra hasta qué punto es cierto o no es cierto? ¿Será que la iglesia es la fundada por Jesús? ¿Será que la confesión será? Y empezamos nosotros allí. ¿Cómo Dios puede cumplir las promesas de Él en usted o en mí si la duda nos arropa en todo momento? Decía en la primera idea, la duda va a llegar y siempre va a estar, pero la venzo es con la fe. Entonces, desde la fe, creo en las promesas de Dios. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, nos vamos a encontrar una gran cantidad de promesas. Por ejemplo, para nombrar algunas, leámonos nosotros las bienaventuranzas. Las Sagradas Escrituras, las bienaventuranzas. Ahí que está todas las promesas del Señor. Bienaventurados, dichosos. Recuerde que la palabra dichoso significa feliz. Bienaventurado, dichoso. ¿Quién será bienaventurado y quién será dichoso? El que le pase esto, el que tenga esto, el que le suceda aquello. Todo lo que nos anuncia la bienaventuranza son promesas hechas por Dios. Entonces, ¿estamos nosotros llamados a creer? Por supuesto. ¿Que nos va a venir la duda? Sí, pero por encima, desde la fe, creemos en las promesas hechas por el Señor. ¿Y dónde se revelan? En las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo se transmite? Desde la iglesia. La iglesia es la madre, es la maestra de enseñar, es la maestra de mostrar, es la maestra de llevar, porque la iglesia es la que administra, la que muestra el mensaje dado por Jesucristo. Conclusión, ¿cómo llevamos nosotros, mis queridos hermanos, estas dos ideas a nuestra vida cristiana? La primera, la duda, pero que la duda va vencida es por la fe. Y la segunda, la promesa, que nuestra vida cristiana, nuestra vida humana, siempre va a ser acompañado de todas estas situaciones como le pasó a Zacarías. Pero desde el punto de vista de nuestra vida en el Dios de la vida, en el Dios que nosotros creemos, lo podemos acompañar desde esa fe para poder creer en promesas. ¿Y cuándo creo en las promesas? Cuando yo de verdad tengo mi fe fortalecida. Si no, mis queridos hermanos, lamentablemente seguiremos en una fe bastante repetitiva. Seguiremos en una fe bastante tradicionalista. Fíjese usted que la misa de aguinaldo, por ejemplo, no debe de contarse como una tradición. La misa de aguinaldo es una vivencia de fe, no es una tradición. Tradición es una hallaca. Eso es una tradición. Tradición, un pedazo de cochino. Eso es tradición. Tradición, la quema del año viejo. Un muñeco que se quema en la calle. Eso es tradición. Una bebida típica. Eso es tradición. La misa de aguinaldo no puede ser una tradición. La misa de aguinaldo es una experiencia de fe. Eso nosotros tenemos que entenderlo. Porque si vivimos las cosas de Dios como una tradición, pues entonces se nos vuelve en una acción repetitiva. Y por eso es que muchos de nosotros vemos las cosas de Dios como una acción repetitiva. Es decir, vamos otra vez a lo mismo, vamos otra vez igual, sigamos de la misma manera. Por eso es que nunca a veces nos renovamos. Y la palabra de hoy está bastante clara y bastante directa. Desde la fe, es desde la fe. Todo esto tiene que ser una experiencia de fe. En estos días una señora me decía eso antes de empezar la misa de aguinaldo. Me decía, padre, ¿a qué hora van a hacer la misa de aguinaldo? Porque es una tradición muy bonita. ¿Ve? Una tradición. ¿Ve? Una tradición. Así como cuando dice, no podemos vivir diciembre sin hacer hallacas, porque eso es una tradición. ¿Bien? Entonces, no, ya va. No, la misa de aguinaldo no es una tradición. El pesebre no es una tradición. Las experiencias que tenemos en Navidad no es una tradición. Es una experiencia de fe. ¿Queda claro el mensaje de hoy? Sí, ya, arriba, vamos, arriba, ánimo. Bien, no es una experiencia de fe, sí es una experiencia de fe. ¿Es una tradición? No es una tradición. ¿Claro con esto? Bueno, que el Dios de la vida nos bendiga, nos llene de su presencia, de su gracia, y que podamos nosotros comprender cada día más las Sagradas Escrituras. Porque mire, hermanos, aprovecho este momento para decírselo a usted y todos aquellos que nos siguen a través de los medios, y es que a nosotros como cristianos católicos a veces nos cuesta increíblemente, por lo que sea,
pero nos cuesta increíblemente aferrarnos a las Sagradas Escrituras. Nos cuesta de verdad vivir este misterio de fe desde las Sagradas Escrituras. Nos cuesta increíblemente. Y por eso es que era que decía que, por eso es que hacemos de nuestra fe tan bonita, la fe en el Dios de la vida, una fe tradicional. Y por eso es que muchas cosas se nos vuelven repetitivas. No, a cambiar eso, a verlo con otro ojo de fe. Es creyendo en el Señor, como le dijo el ángel a Zacarías. Yo soy Gabriel, o sea, yo vengo a decirle a usted, yo vengo a enseñarle, yo no vengo a mostrarle una tradición, yo vengo es a hablarle de la experiencia de Dios, así que haga caso. En palabras sencillas, eso fue lo que le dijo el ángel a Zacarías. Que esas palabras también resuenen en nosotros, que nos llene de muchas bendiciones y que la gracia y la bendición de Dios siempre sea dada a cada uno de ustedes. Amén. Nos colocamos de pie, mis queridos hermanos.